todos. Vamos a empezar la sesión sobre contenido en psicología y salud. Vamos a empezar la sesión ahora mismo. En esta sesión lo que vamos a hacer es conocer los contenidos de psicología. Navegaremos por la página de resultados y utilizaremos los filtros para localizar contenidos. Nos vamos a centrar en psicología y en trabajo social, pero en esta sesión veremos también por encima que hay muchísimos más contenidos de salud muy especializados. ¿Qué bases de datos sobre salud y psicología tenemos en la biblioteca de la UOC? Bueno, pues tenemos un paquete muy completo de productos de ProQuest de medicina. De hecho, casi todo sobre medicina lo tenéis en la UOC. Y está organizada relativamente temáticamente en salud y medicina, y luego sí que hay unos contenidos muy específicos de psicología a los que les quiero dedicar un poco de atención, porque es lo que toca es más. Hay una colección que se llama Health and Medical Collection, otra que se llama Consumer Health, Health Management, Nursing, Psychology, Public Health, Medline y dos más de psicología, Psychiatricals y PTSD Packs. Voy a pasar un poco por encima de las bases de datos de medicina, ¿de acuerdo? Esta presentación la tendréis a vuestra disposición para que luego la podáis ver tranquilamente, pero es más que nada para que tengáis una idea. Health and Medical Collection es nuestra base de datos genérica de medicina, un contenedor que toca todos los ámbitos de la medicina, desde la dermatología a la patología, a la biología bioquímica, cirugía cardiovascular, medicina digestiva, etcétera, etcétera. Y lo que hace es recoger especialmente contenidos académicos, casi siempre revistas, algunas tesis, libros electrónicos e información clínica basada en la evidencia. Digamos, no tiene ninguna especialidad, sino que busca ser genérica expresamente. Luego, tenemos algunas bases de datos que sí que son más específicas, que por ejemplo en ámbitos del trabajo social o de la psicología también se puede encontrar contenido. Por ejemplo, tenemos Consumer Health Database, que es una base de datos de atención primaria, ¿de acuerdo? Donde habla desde pues, atención primaria en sí hasta temas de nutrición, de medicina del deporte, etcétera, etcétera. Por tanto, es una base de datos de atención primaria. Luego tenemos esta base de datos, que es una base de datos de administración hospitalaria, ¿de acuerdo? Que no sé si tendremos a alguien de economía en la sala, pero si es de economía o eres el director del hospital, es la base de datos que te puede interesar. Pero también si haces trabajo social, porque habla de tema de éticas, de gestión de personal, de salud pública también habla. Por tanto, de derecho también es una base de datos más orientada a la gestión. A veces en broma decimos que es la base de datos del director del hospital, pero no necesariamente, ¿de acuerdo? Puede también interesarle a alguien que esté estudiando temas de ética. Luego tenemos la base de datos de enfermería, donde también hay temas sobre rehabilitación, sobre trabajo social y sobre atención a los pacientes. Y de hecho, en esta base de datos hay una cosa muy curiosa que creo que también os puede resultar interesante para los que trabajéis en atención a la diversidad. No sé si lo sabéis, pero últimamente en atención primaria cada vez aparecen más pacientes que son de otras culturas y de otros países, donde a veces no sabemos cómo atenderles porque hay una diferencia cultural, no saber qué religión, cómo se mueve, qué idioma hablan, por ejemplo, cómo están organizados, qué etnias hay en ese país. Pues dentro de las bases de datos de medicina, tanto la de Consumer Health como el Nursing Allied Health Database, hay un producto que se llama Cultograms, que son informes de países culturales. De hecho, el origen de estos nuestros productos para primaria en Estados Unidos, una base de datos que es para eso, pero nos dimos cuenta que eran informes antropológicos excelentes sobre países tipo Burkina Faso, por ejemplo, o en África o en Latinoamérica, que están aquí, que se pueden localizar en una búsqueda por país y que os pueden si alguna vez tenéis que hacer atención a la diversidad. Y ya no solamente en medicina, sino también en psicología clínica, por ejemplo, o en trabajo social. Por tanto, es una cosa que simplemente menciono porque vale la pena que lo tengamos. Y aquí tenéis el ejemplo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí habla de Burkina Faso. Y son 30 grupos étnicos, 11 religiones y un montón unos 830 informes sobre diferentes países para tratar la diversidad cultural. Por tanto, es algo que creo que vale la pena que tengáis presente que tenemos. Esta base de datos es la de salud pública.
esa es la parte más fácil, sobre epidemiología, población, servicios sociales. Aquí es donde hay mucha información sobre trabajo social, educación especial, rehabilitación, trastornos del aprendizaje, por ejemplo. Bueno, pues aquí hay información, aparte de la que encontremos en la psicología propiamente dita. Y temas de drogas, por ejemplo, y de abusos, también se pueden tratar desde aquí. Más desde un punto de vista más médico, quizás, pero a veces esto también, esta perspectiva nos puede interesar. Y ya para acabar, antes de entrar ya en el tema de la psicología, tenemos Medline, que es la gran base de datos bibliográfica, que seguramente conoceréis por otro nombre, que es PubMed, los que hagáis hecho más psicología clínica, que es la versión gratuita y buscable. Es exactamente lo mismo, lo tenemos puesto en la plataforma y sí, utilizamos los mismos términos específicos. Para los que les suene, se llaman términos MESH y sí, son buscables dentro de la plataforma. Ahora os lo enseñaré. Hablar de la psicología, me gustaría decir que nosotros la cubrimos desde todos los ámbitos, es decir, desde el ámbito que toca más a las ciencias de la salud hasta el ámbito que toca más a las ciencias sociales, desde recursos humanos hasta psicología clínica, hasta trabajo social. Como habéis visto, y os lo he ido comentando, en las bases de datos específicas de medicina se tocan estos aspectos, pero luego tenemos una base de datos de psicología que se llama Psychology Database, casi todo a texto completo, donde trata de trastornos de conducta, psicología clínica, desarrollo, neurología. Por ejemplo, hay revistas de medicina de neurología dentro de esta base de datos, psicología social, recursos humanos, familia, atención a la diversidad, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es la base de datos de psicología. Además, la UOC contrata con nosotros Psycarticals. Psycarticals es una base de datos muy especial que, de hecho, nosotros no la hacemos, es decir, no recopilamos la información, así como con todo lo anterior, menos Medline. No la recopilamos la información, esta no. La hace la American Psychological Association, que seguramente a todos os sonará, que publica sus propias revistas y esta base de datos contiene 139 publicaciones a texto completo de la APA. Sin embargo, es decir, los números publicados al momento totalmente buscables y muy, muy relevantes para la investigación en psicología. Por tanto, pues aquí las tenéis y están todas, son buscables completamente con todo el resto de contenidos que hemos visto hasta ahora. Para acabar, una que igual no conocéis mucho, pero que la tenéis también en la colección, es una base de datos que antes se llamaba Pilots, que ahora se llama PTSD PAPS, que es un nombre un poco peculiar, ¿de acuerdo? Y que es una base de datos sobre estrés postraumático, específicamente sobre el tema del estrés postraumático. Ahora viene la parte curiosa. La publica el Departamento de Veterans Affairs de los Estados Unidos. Y claro, aquí la curiosidad sería, ¿por qué el Departamento de Veterans Affairs publica esta base de datos? Se empezó en los años 70 en el contexto de la guerra del Vietnam y de los soldados que volvían de la guerra del Vietnam y de los problemas psicológicos que tuvieron, pero se amplió a estrés postraumático y hoy en día, es decir, muchos años después, es una base de datos multidisciplinar sobre estrés postraumático, es decir, que lo toca desde todos los aspectos y que además recopila información de muchos países. Por tanto, el estrés postraumático por temas de abuso, por accidentes, por terrorismo, sigue siendo tratado en esta base de datos. Es un tesoro propio y curiosamente pues trabaja muy bien el vocabulario y la indexación sobre estos temas. Por tanto, si trabajáis tema de estrés postraumático, esta base de datos puede ser muy interesante. Aunque de hecho, ahora veréis que podéis buscar en todas a la vez sin perder ningún tipo de contenido. Además, en la plataforma encontraréis, por ejemplo, otras bases de datos que son genéricas y más multidisciplinares, donde hay mucho contenido en psicología. Por ejemplo, una que se llama Academic Video Online, que es de vídeos, y una que se llama ProQuest Dissertations and Thesis, que es de tesis doctorales. Por tanto, ahora os enseñaré cómo buscar en la plataforma y veremos que hay diferentes contextos y diferentes maneras de buscar en función de si lo que queremos sea más específico o sea más genérico. Para que todos lo vean. En el apartado recursos electrónicos, hay un listado alfabético donde encontraremos las bases de datos. De hecho, si me voy a la P, al final de todo, están las bases de datos de ProQuestbase, pero yo lo que iré es irme a Psychology Database y aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Entonces clicaría aquí. El recurso
¿de acuerdo? Y me mandaría directamente a la base de datos. ProQuest Central o los enlaces de ProQuest que son más genéricos, llegaría a esta página y si clico en la búsqueda avanzada, la búsqueda básica, perdón, en esta de aquí, que es la página principal de todas las bases de datos. Si yo busco aquí, hago una búsqueda aquí, buscaré en todo el contenido. Mientras que si yo ahora abro en otra pestaña o aquí mismo el listado de bases de datos, veréis que aquí me aparecen 14 y lo que os comentaba, esta es la de vídeos. Aquí me aparecen todas las recursos, todas las revistas de medicina, ¿de acuerdo? La Health and Medical Collection que os comentaba, aquí está Medline y aquí me aparecen, por ejemplo, pues las de más de salud. Consumer Health Database, por ejemplo, y aquí nos abajo la Public Health Database y aquí está la Psychology Database. Yo una cosa que podría hacer es, desde arriba, podría deseleccionarlas y entonces seleccionar las de medicina o de psicología que a mí me interesen. Podría hacer Health, Medline y luego mirar por aquí, ir viendo y decir, ah, mira, quiero seleccionar también Health Database. Seleccionar la Health and Medical Collection, que ya le tengo. También las de psicología. Psychology, Public Health, un poco, Psych-Articles y PTSD-Maps. Con esto ahora he seleccionado un grupo de bases de datos y cuando acabo le digo usar las seleccionadas y aquí tengo una búsqueda básica, pero fijaos que en lugar de 14 tengo 7, ¿de acuerdo? Y he seleccionado solamente las de psicología. Aquí ahora yo podría hacer búsquedas muy específicas, que sería un poco bastante lo mismo que buscar en una sola base de datos. ¿Por qué me puede interesar? Pues para no tener ruido, ¿de acuerdo? Porque yo ahora voy a hacer una búsqueda sobre terapia cognitiva y quiero que solamente me salgan los recursos académicos más específicos. Bueno, pues yo me iré aquí y pondré entonces, ahora estoy buscando la palabra cognitive, la palabra behavior y la palabra therapy todo junto. Puesto normalmente parece junto, no habría mucho problema. Pero para poderlo hacer mejor, os recomiendo que cuando hagáis búsquedas de este tipo, pongáis la frase entre comillas para localizar la frase exacta y que aparezca siempre junto. Otra pregunta que nos hacen a menudo es que el inglés de Estados Unidos y el americano behavior se escribe de forma diferente. En Inglaterra hay una U por aquí en medio, cosa que en Estados Unidos no tiene. No os preocupéis, nuestra plataforma, cuando tú haces una búsqueda en inglés de Inglaterra, automáticamente te pone los resultados también de inglés americano, ¿de acuerdo? Para evitar problemas de confusión, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la búsqueda y entonces nos aparecen 21.753 resultados, que es bastante, ¿de acuerdo? Es bastante, pero que no hay problema porque yo aquí lo que puedo hacer es aplicar filtros para que los resultados sean menos. Aquí si son revistas nos aparecerá un pequeño thumbnail de la portada de la revista, sino un icono que nos indica el tipo de fuente con la que estamos trabajando. Y aquí, como veis, lo tenemos, ¿de acuerdo? Como veis, hay revistas, libros, vídeos, tesis y periódicos. Acordaos que estamos dentro de las bases de datos de salud. Por tanto, la colección grande de vídeos que tiene la UOC aquí no nos aparece. Luego os enseñaré cómo hacerlo. Pero aparecen vídeos porque en las bases de datos de medicina hay algunos vídeos. No muchos, pero hay algunos. Por tanto, aparecen, ¿vale? Yo aquí lo que podría decidir es que mi búsqueda quiero que sea de revistas científicas, ¿de acuerdo? Y como además he puesto Medline, es una base de datos bibliográfica que tiene un montón de información que no tiene texto completo, yo puedo decidir resultados a texto completo. Y fijaos que ya me ha bajado bastante el número. Otra cosa que puedo hacer es aplicarle más filtros y aplicar, por ejemplo, un filtro de materia, como por ejemplo, aquí lo tengo, o bien las materias MED, son las que os comentaba que forman parte de Medline. Y por ejemplo, aquí tengo cosas como adultos, humanos, terapia cognitiva como materia MESH, que es mucho más específica y que de hecho voy a utilizar. Veo que los resultados que estoy sacando cada vez son más específicos, son más tirando a clínico, porque es el tipo de indexación que utilizan los médicos, y aún ahora podría aplicarle un último filtro de decir que me quite los resultados más antiguos y decirle que solamente quiero los últimos 5 años. Poco a poco iremos limpiando y hemos pasado de
21.000 resultados a 57 con 3 filtros. Por tanto, como veis, es bastante fácil, con 3 filtros bien puestos, con una búsqueda muy sencilla y muy básica, sin complicarnos la vida, localizar contenido más específico. Si yo veo que me he pasado, pues una cosa que puedo hacer es quitarlos, o todos de golpe, o uno a uno, y volver a recalibrar mi búsqueda. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Vamos a ver que en el chat hay algo, vamos a abrirlo. Muy claro. Pues perfecto. Me alegro de oírlo. Perfecto. Lo vamos vigilando. En cualquier momento, si conviene, podemos repetir algo. Por tanto, búsqueda básica, 3 filtros. Vamos a aprovechar para explicaros cómo se presentan los resultados. Voy a utilizar este de entrada, que es seguramente uno de los más completos, o el número 2, este de aquí que aún es más completo que el otro. Esto es el resultado más completo con toda la información que puede aparecer. Yo en la página de resultados siempre los puedo seleccionar cuando quiera y se me acumulan aquí en una carpetita, pero también puedo seleccionar uno de ellos y llegaré a la página final, que es la página del documento. Si utilizáis un buscador o utilizáis Google Scholar, pues, o Medline, por ejemplo, a veces puede ser que acabéis en esta página directamente sin haber buscado en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues aquí tenemos el texto completo, tanto en HTML como en PDF, citas y citado por y documentos con referencias compartidas. No estará el texto en PDF o no estará el texto en HTML. Puede ser, ¿de acuerdo? En este caso sí que está todo. Para obtener el PDF, cuando aparezca, siempre tendréis aquí a la derecha, llegáis desde donde llegáis, un botón de descarga que directamente me descarga el PDF en mi ordenador. Viene directamente del Journal of Consulting and Clinical Psychology, de la APA directamente en este caso. Y pues como veis viene directamente del editor y nosotros aquí no hemos intervenido. Por tanto, si bajáis otro artículo de otra revista, pues seguramente sea diferente, ¿de acuerdo? Porque todos son de forma diferente. Si vuelvo al resultado, aquí lo tengo en HTML. ¿Qué ventaja tiene? Bueno, pues si yo he hecho una búsqueda, aquí me aparece subrayado los términos que yo he utilizado para buscar. Y si le digo activar la navegación de términos de búsqueda, me irá a dentro del texto donde aparecía Cognitive Behavior Therapy. Navegar al siguiente resultado y a partir de aquí irme moviendo por dentro del texto. Esto es muy útil para cuando yo he buscado algo que aparece una vez, pues ir exactamente dónde está. Esta es una de las opciones. Puede ser que el subrayado me moleste, pues no hay problema porque yo puedo desactivar la navegación, ocultar el subrayado y no verlo. Pero además, otra ventaja del texto en HTML es que lo puedo traducir. Es decir, que yo aquí, ya bien sea en el texto completo, aquí, o en el resumen, o el idioma de salida, no tiene por qué ser el inglés. Si he encontrado una revista en alemán, también lo puedo hacer, ¿vale? En inglés y luego pasarlo a otros idiomas. En este caso, pues está el español. Traducción automática no es de Google, es un poco mejor, ¿de acuerdo? Es una empresa que hace traducciones. Esto naturalmente no es citable, por tanto, si vais a hacer un trabajo académico no citéis la traducción, citad el idioma original, pero os puede servir para haceros una idea del contenido del texto. Por tanto, os recomiendo que esta opción de traducir la utilicéis. Si ya habéis acabado con ella, la podéis deshacer tranquilamente y recuperamos el inglés. ¿Qué más podemos hacer con esto? Bueno, pues yo, como os comentaba, tengo el texto descargado, el HTML, en algunos casos un visor para poderme ver primero el PDF como es antes de descargarlo y la opción de ver la indexación y el resumen para cuando yo no tenga, por ejemplo, el texto completo, ver el resumen. Aquí está el resumen y las materias. Esto viene de la APA, por tanto, hay muchísimas materias y está muy bien indexado este documento. Todo esto veréis que es buscable más tarde. Y también en algunos casos como este, al final, un listado de las referencias que el autor ha utilizado. Cuanto más nos movamos dentro de la psicología clínica, más fácil será que veamos este tipo de información. Artículos que tenemos dentro de la plataforma, pues yo puedo ir al documento y localizarlo. Y luego al revés, aquí me dice citado por y me dirá dentro de la plataforma de ProQuest qué artículos citan a este, ¿de acuerdo? Por tanto, esto es muy práctico porque nos permite localizar contenido parecido. Nos sirve para acreditaciones, para eso hay otros productos como
Web of Science, Scopus, que es lo que hacen, ¿de acuerdo? Esto es sobre todo como Amazon, cuando te recomienda los productos que has comprado, pues es muy parecido. De hecho, fijaos que aún vamos un paso más allá y ofrecemos documentos con referencias compartidas o incluso sugerencias que aparecen aquí por algoritmo matemático, se presentan 5 y siempre podéis abrir más. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, yo puedo iniciar como una cadena de serendipia dentro de la plataforma, moviéndome de un resultado a otro. Si hacéis eso, os recomiendo que marquéis las entradas que os parecen interesantes para luego más tarde ir aquí a trabajar con ellos. Es una carpeta temporal. Por tanto, si ahora yo no he hecho nada con estos documentos y cierro mi navegador, lo perderé. Por tanto, es muy importante que si hemos ido añadiendo documentos a las carpetas, antes de acabar, hagamos alguna de las acciones que aparecen aquí, pero que yo os explicaré desde la página de resultados porque es más fácil. Tenemos la opción cita, que es crear una cita automática. El primero es el de la APA, pero es porque es alfabéticamente. Si necesitáis Vancouver, por ejemplo, o alguna cosa así, lo tenéis aquí debajo, tanto Unifor como Vancouver, pero eso es simplemente un copia-pega. Si lo queréis guardar en gestor, aquí tenéis varias opciones, entre ellas RIS, que es el formato que funciona con Mendeley, que es el que utilizáis aquí en la web. Luego también podéis enviar por correo electrónico, como comentábamos, podemos también guardar a un gestor, como comentaba, y también enviar por correo electrónico. Sí, me lo puedo enviar a mí misma, de hecho se hace bastante, y sí, me envía el PDF del documento con el que esté trabajando. Y también imprimir, que es la versión más tradicional. Dentro de guardar, también me interesa destacar que lo podéis guardar en Google Drive, sí, también el PDF, o en Microsoft OneDrive, que es el equivalente de Microsoft, de Google Drive. Pues hasta ahora hemos partido de una búsqueda básica en todos los recursos de salud de la UOC. Hemos filtrado los resultados 3 veces, hemos localizado un contenido o varios que nos interesaba y hemos trabajado con ellos. Si a mí lo que me interesa es hacer una búsqueda avanzada un poco más sofisticada, es decir, que yo ya sé qué campos son y quiero que esto sea un poco más específico. Bueno, pues entonces seleccionaré la búsqueda avanzada. Y aquí es importante que aclare dónde nos encontramos. Fijaos, esta es la búsqueda avanzada seleccionando todo de recursos de medicina. Como la plataforma sabe que yo estoy buscando recursos de medicina, los campos que me enseña muy específicos. Por tanto, aquí me coloca los encabezamientos de materia y las materias de MESH, que ahora en un minuto os explicaré. Si yo me voy a la página principal de bases de datos y me voy a la búsqueda avanzada, aquí estoy buscando en todos los contenidos, de hecho ahora estoy en 7 aún, pero si buscase en 14, lo que me saldría, como veis, sería mucho más restringido. Ahora lo haremos en un minuto porque la plataforma me ha mantenido el hecho que estaba con 7. Luego volveremos a seleccionar 14 y veréis que es diferente. Por tanto, mensaje. La búsqueda avanzada será diferente en función de dónde os encontréis. Aquí nos aparecen las materias MESH. En el fondo me da igual. Voy a irme a Psychology Database. Me aparece grupo de edad, tipo de fuente, tipo de documento, es un poco más sofisticada que la otra. Y si yo ahora me voy a otra base de datos diferente, me voy a Psycharticals, que es la base de datos de la APA, veréis que aquí los campos aún son más específicos, porque como es una base de datos que la hace la American Psychological Association, nosotros tenemos que utilizar los campos que nos diga la APA. Y entonces los grupos de edad son mucho más variados y luego hay cosas como prueba y medidas y clasificación que tiene que ver con las clasificaciones de la APA. Y aquí la pregunta es, ¿qué es lo que me interesa más? Y yo os diré, depende. Si yo estoy aquí, solamente estoy buscando en estas 130 revistas, por tanto no estoy buscando en todas las de medicina o en todas las de la APA. Si yo quiero ser muy genérica, hacer la selección de bases de datos, marcar, consultar esas bases de datos y buscar 5 a la vez, es la opción más interesante. Especialmente si a mí lo que me interesa es hacer búsqueda avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, pues volver a hacer lo mismo que he hecho antes y lo vuelvo a repetir para que veáis cómo se hace. Es irme aquí y marcar algunas. Consumer Health, por ejemplo, Public Health,
de PTSD, por ejemplo. Entonces haría aquí, me iría a la búsqueda avanzada y aquí ya me aparecerían campos como las materias. ¿Por qué? Pues porque cuando yo estoy buscando cosas muy específicas, como por ejemplo la terapia cognitiva, me puede interesar que esa terapia cognitiva aparezca como encabezamiento de materia. Que la materia de ese artículo sea la terapia cognitiva, no que se mencione de forma casual en la última página del 52 del documento, que antes, como he buscado todo, pues podía ser. Me ha recuperado documentos donde hablase de terapia cognitiva. Entonces, así, si hago esto, lo que haré es de entrada restringir el número de resultados y no empezar con 50.000, sino empezar con 1000. ¿Qué materias tengo? Tengo dos tipos de materias aquí. Tengo las materias genéricas, ¿de acuerdo? Todas las materias. Y luego tengo las materias MESH, que son las materias más específicas, pero que entonces corre el riesgo que alguna revista no las utilice. Y entonces sí, seguramente terapia cognitiva, como de hecho esta materia es muy genérica, seguramente aunque yo la ponga aquí y me busque como materia MESH, si la revista no utiliza este tipo de materias, pues no lo localizaré. Por un lado, muchas revistas de psicología clínica las utilizan estas materias. Por otro lado, si no estoy segura, utilizaré estas materias que son más genéricas. Sea como sea, aquí tengo siempre unos índices que son como unos listados y yo puedo hacer que empiece por y buscar que empiece por Cognitive Behavior. Ah, mira, y me aparecen Cognitive Behavior Therapy y Cognitive Behavioral Therapy. Ah, perfecto. Pues yo quiero las dos. Y le digo que me las inserte. Y entonces, a ver si puedo subir esto un poco. Las añado. Fijaos que de aquí ya me aparece Cognitive Behavioral Therapy o terapia cognitiva. Perfecto. Entonces yo aquí podría incluso hacerlo desde aquí. De hecho, aquí donde tengo las filas y las puedo añadir, los encabezamientos de materia me aparecen. Por tanto, esta parte aquí es simplemente una ayuda. Yo aquí podría seguir buscando. Podría buscar el estrés postraumático, por ejemplo, o la palabra abuse. Y entonces mirar abuse. Y aquí, como veis, aparecen un montón de términos. Podría utilizar la palabra abuse directamente como materia, combinarla aquí con esto y luego escoger un grupo de edad, por ejemplo. Marcar adolescentes. ¿Podría marcar como materia? También. Podría poner adolescente como materia. O podría decidir que aquí lo quiero hacer. De esta manera, los resultados seguramente serán bastantes menos que los que yo he sacado de entrada. Porque es que como lo he puesto por arriba y por abajo, ¿ves? Por esto en este caso no me aparece ninguno con el grupo de edad adolescentes. Pero si yo ahora aparece, tengo otro truco. Me voy aquí, le digo que en cualquier campo menos el texto completo me aparezca adolescent y vamos a empezar porque seguramente tengo algo por aquí que ha hecho que no me funcione. Adiós. Y me ha marcado las dos, ¿no? Sí, bueno. Dos veces. Porque se vuelve un poco loco. Marcaremos colores. De esta manera, jugando con las materias, me aparecen los resultados. ¿De acuerdo? Es exactamente la misma página. Yo simplemente las selecciono. Si yo soy muy específica con las materias, me puede pasar que se combinen mal o que los resultados aparezcan de forma diferente. Voy a recordar que antes he marcado algo por aquí debajo y por eso lo seguía recordando.
Cuando nos pase esto, borramos las opciones de búsqueda y de esta manera nos aparece el formulario en blanco y puedo volver a empezar. Materias, marcar también, por ejemplo, que me lo busque dentro del resumen, que me busque un autor específico si yo lo conozco, y los que aparecen aquí, en algunos casos, nos aparece, como veíais, cuando a veces nos aparece como una especie de menú, el menú nos permitirá consultar. De esta manera, así estoy buscando en contenidos específicos de salud. Como comentaba al principio, hay otros contenidos, otras bases de datos que ahora mismo no estoy buscando, porque solamente estoy buscando en 6. Pues, si yo lo selecciono todo, le digo usarlas todas, ahora estoy volviendo a buscar en 14 y avanzada, aquí ya no me aparecen cosas como la materia de antes o el grupo de edad, porque estoy buscando en un montón de contenidos que no tenían nada que ver. Pero las materias ya no me aparecen, pero las otras sí. Por tanto, ¿yo qué podría hacer? Lo de antes. Y buscarla otra vez, la materia. Si hacemos contiene, aparecen un montón de aspectos, pero en este caso. Y aquí puedo poner, por ejemplo, abuse en cualquier campo y ahora sí que saldrán resultados. La ventaja que tiene es que como está buscando también tesis doctorales y vídeos, aquí me aparecerán vídeos sobre terapia cognitiva que yo pueda utilizar. Entonces puedo filtrar aquí, como por ejemplo tesis doctorales, sobre estrés postraumático, abuso, etcétera, que vienen de una base de datos que no es ninguna de las 6 que hemos seleccionado antes. De datos multidisciplina, de tesis doctorales, pero que naturalmente toca el tema del abuso. Lo mismo pasa con los vídeos. ¿De acuerdo? Y de hecho, porque lo estaba buscando como materia. Si yo ahora, la búsqueda, sin materia, marcando cualquier campo excepto texto completo, aún sacaría más resultados. Los vídeos que no tienen la indexación por materia según las revistas, aún sacaría vídeos más relevantes sobre precisamente terapia cognitiva. En esta colección de vídeos hay muchísimas clases magistrales sobre psicología. Por ejemplo, aquí tenemos una clase de 2011 de 319 minutos, que es un seminario completo sobre terapia cognitiva que se puede visualizar. De hecho, tenemos una sesión grabada sobre esta base de datos específica de vídeos que podéis recuperar en cualquier momento, pero es para que veáis que la búsqueda dentro de la plataforma me recupera contenido, que a veces cuando busco por materia, si soy muy específica, me pierdo otro contenido, pero que a veces sí que querré buscar por materias porque solamente quiero revistas científicas. Por tanto, en el campo de las ciencias de la salud, es un campo que a veces se nos complica un poco el tema de cómo buscar, porque las materias son muy tentadoras, pero a veces me hacen perder el documento. Mientras que si yo empiezo muy genérica y busco algo muy específico, les voy a enseñar un ejemplo. Aún peor. ¿De acuerdo? Hago esta búsqueda en todo, 160.000 resultados. ¿De acuerdo? Y si la cambio por de resultados, para que os hagáis una idea de la cantidad de información que tenéis. Yo no quiero lidiar con 5 millones de resultados y quiero buscar información sobre depresión, pues a lo mejor haré aquello de seleccionar 6 bases de datos. Mientras estoy buscando terapia cognitiva de una manera bastante específica, seguramente si hago la búsqueda básica no sacaré tanta cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Ha quedado todo claro? Vamos a volver al chat para ver si tenéis alguna duda. Muy gracias, para nada, perfecto, todo claro. Muy bien, pues me queda explicar
última cosa, que es cómo encontrar ayuda y soporte. Voy a volver a mi presentación y os explicaré qué tenemos. Aquí os he puesto las bases de datos, el enlace a las Sleep Guides, que son las guías de las bases de datos. Una genérica, ¿de acuerdo? Donde veréis que están enlazadas todas las de salud, aunque también hay una específica de Psycharticals, que es la que os irá muy bien para poder encontrar el contenido.